Y bueno, claro, es que estamos ahorita a mitad del alumbramiento, porque están haciendo justamente esta revolución de la que todos, tú, yo, todos estamos pues siendo testigos. Paola Villarreal, ¿Cómo estás, Julie? porque ya viene. La inteligencia artificial. Y si me lo permites, vamos a platicar profundo de ello. Y tú que además de ser programadora desde que naciste casi, o sea, desde muy joven, acabas de publicar este libro que es una maravilla para todos nosotros, los que somos algo así como analfabetas digitales y de esto que está ocurriendo y de lo que no necesariamente nos damos cuenta, la inteligencia artificial. Así es. ¿Cómo estás, Julie? Muchas gracias por invitarme a este programa. Y pues sí, de hecho, lo dices muy bien. Ya la inteligencia artificial está en todos lados. Muchas veces ni nos damos cuenta que pues está afectando cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos, a lo que nos exponemos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien importante que justo cuando ahora está naciendo, o bueno, está tomando mucho más vuelo, pues que todos nos informemos y tomemos como una postura en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Paola Villarreal, tú, ya lo decía yo hace unos momentitos, tú programadora, pues desde que eras una criaturita, ¿no? O sea, desde muy chiquita. em, es más, voy a compartir un poco con la audiencia. Tú, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, tú fuiste quien programó y diseñó todo el sistema de Cobici. O sea, todo para saber cómo ir, encontrar una bici, en dónde estaba, en qué estación, dónde podías dejarla, en fin. Tal y como funciona todavía hasta el día de hoy el programa, pues, le han hecho ajustes, evidentemente, pero tú fuiste y eras una niña, eras prácticamente una niña cuando lo programaste. Sí, tenía 26 años, una onda así. Pues Una sí, niña. y no es el sistema de COVID en sí, sino las aplicaciones móviles, ¿no? O sea, lo que le permitía a los usuarios saber dónde estaban las bicicletas, qué rutas tomar, dónde había candados disponibles, etcétera, ¿no? Según sé, ya no están utilizando lo que yo hice, ya es otro sistema completamente nuevo, pero pues en su momento sí fue bastante innovador, ¿no? No había tanto, bueno, ni siquiera era muy común utilizar tu teléfono móvil para ese tipo de información. Entonces sí fue de las primeras que publicó una app en México. O sea, te estoy tratando de presentar, ¿no? Después te fuiste a Estados Unidos primero a trabajar con ACLU, que es una organización civil que defiende derechos civiles de minorías, ¿no? Lo mismo los afroamericanos que los latinos, que las minorías LGBT, por ejemplo. Pero esa es una de las aplicaciones. Tú hacías cosas de inteligencia artificial para un poco tener mapeado cómo estaba el asunto de los derechos civiles en Estados Unidos. Sí, mucho de análisis de datos, ¿no? Que es básicamente ciencia de datos, ¿no? Es una disciplina de la ciencia de datos de la cual forma parte la inteligencia artificial. Y obviamente, digamos que siempre he querido utilizar la tecnología por el bien común, ¿no? O sea, eh, eh, lo que me da mucha curiosidad y lo que me motiva mucho es intentar resolver a través de la tecnología problemas que me rodean, ¿no? O sea, no solamente, por ejemplo, de la ciudad, sino también en términos de comunidades o inclusive en términos de países, ¿no? Creo que la tecnología tiene muchísimo potencial para ayudarnos. Voy a regresar a eso en un momentito, Paola Villarreal. Después de estar en ACLU, te fuiste a trabajar a Snapchat, que pues es una de las aplicaciones consentidas, sobre todo de las juventudes y las infancias incluso, ¿no? Totalmente, sí. Em, pues ahí justamente estaba haciendo muchas cosas de análisis pues de comportamiento de los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces era también eh, una experiencia muy, muy interesante. Ahora sí que para abrir boca, ¿no? Para abrir boca, porque más adelante vamos a hablar de los lados muy luminosos, pero también de los lados oscuros de la inteligencia artificial. Pero para abrir boca, te tocó nacer como lo estamos viendo ahora, la inteligencia artificial. A ti te tocó ver, ¿no? Esos primeros momentos en los que la IA empezó a lanzar chispas y fuegos artificiales.
¿A ti qué fue lo que más te sorprendió? Porque obviamente tú como programadora tenías, al igual que los médicos saben que se está desarrollando un nuevo medicamento, pues los programadores también saben, ¿no? Cuando se está desarrollando esta u otra tecnología, ¿no? ¿Para ti qué fue ver el nacimiento de la inteligencia artificial? Para mí sí fue muy sorpresivo porque pasamos de algoritmos de clasificación o de recomendación a aplicaciones mucho más complejas como las que tenemos hoy, ¿no? O sea, cuando digo algoritmo de clasificación o de recomendación es, digamos, hace 10, 12 años que, no sé, en Twitter o en Amazon o en YouTube o en todas estas redes sociales utilizaban algoritmos de aprendizaje de computadora o de inteligencia artificial para recomendarnos cosas, ¿no? Si estás viendo este video, quizás te interese ver este otro, ¿no? Eso, digamos, esa es la aplicación más básica moderna de la inteligencia artificial. Y con eso, digamos, calculan qué tan probable es que tú veas este video y así generar más engagement y más reacciones y, ¿no? O sea, es el famoso algoritmo, ¿no? Que te tiene ahí prendido, nada más Exacto. haciendo para abajo, más, ¿no? Porque además entiendo, eso no necesariamente estaba tan claro entonces, pero ahora sí, que hay un cierto tipo de contenido que va directito al lóbulo frontal, no, al lóbulo izquierdo, si no me estoy equivocando, pero búsquenlo si me estoy equivocando, que es la misma área o región del cerebro que se enciende con todas las adicciones, ¿no? Sí, o sea, hay quien dice que el scroll para abajo genera dopamina y uno se vuelve adicto a la dopamina, ¿no? Y el algoritmo, digamos que va optimizando eso, va midiendo tus reacciones y pues entre más tiempo veas un video, pues ve qué tipo de video es y te recomienda más de ese tipo de videos, etcétera, ¿no? Pero pasar de ahí a lo que hoy se conoce como modelos de lenguaje enorme o largo o grande. Como ChatGPT, ponle ChatGPT tú, es un tipo de LLM, se llama, ¿no? Large Language Model, em, que forma parte de del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que es una disciplina, no es nueva, ¿no? Pero definitivamente es la que ha visto pues un crecimiento más explosivo en los últimos 5 o 7 años, ¿no? Entonces pasamos de los algoritmos de recomendación a este tipo de modelos en menos de 10 años y para mí fue, o sea, una sorpresa muy, muy interesante. Sí me provocó un poquito de ansiedad en el sentido de quedarme obsoleta, ¿no? De decir, oye, tengo que aprender cómo funcionan estos nuevos modelos porque pues eran muy novedosos en esos momentos y pues yo no tenía ningún tipo de experiencia en procesamiento del lenguaje natural. Entonces, justamente al investigar cómo funcionan es que decidí escribir el libro, ¿no? Que acabo de publicar. sí, que además ahorita platicamos de él porque sí, digamos, te echas un clavado bien relevante en, digamos, todas las discusiones, debates, signos de interrogación que hay ahorita en torno a la inteligencia artificial. Pero déjame volver a este momento en el que Paola Villarreal, como seguramente muchos otros programadores, programadoras, ha de haber dicho, cámara, o sea, ¿qué es esto, no? Cuando se empezaron a desarrollar estos modelos de lenguaje, que digo, el más conocido es ChatGPT, pero en realidad ya hay un montón de modelos y de plataformas que ofrecen el mismo producto, ¿no? Sí, es un producto muy similar y todos forman parte de pues esta misma disciplina, ¿no? Y de este tipo de modelos. Entonces, la diferencia está en los datos que utilizan de entrenamiento, en los modelos en sí, o sea, las matemáticas detrás, o sea, sí hay variaciones obviamente, ¿no? Por ejemplo, el modelo DeepSeek desarrollado en China utiliza otro tipo de matemática muy distinta a la que utiliza ChatGPT, Claro que utiliza voy a ir a Cloud. China y claro que voy a ir a DeepSeek, pero eso al ratito. Pero en efecto, o sea, para ti y para todos los programadores, imagínense, si a nosotros si a ellos les sorprendió, ¿cómo no nos va a sorprender hasta el día de hoy a nosotros? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? Pensamos en ChatGPT y decimos, oye, pues casi que puedo yo ya sostener una conversación
con este modelo de lenguaje, pero no es una persona. No es una persona. O sea, hay varios tipos de inteligencia artificial, ¿no? Al menos dos muy grandes. Es la inteligencia artificial general, que justamente su objetivo es que pensemos que estamos hablando con otra persona, ¿no? Y que se comporte y sienta como una persona y que además tenga, pues, superpoderes, por así llamarlo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, que tenga acceso a todo el conocimiento humano, Eso es que súper loco. Es pueda súper loco. hablar indistintamente todos los idiomas habidos y por haber, ¿no? Esta inteligencia artificial general, aunque es muy, muy interesante y pues sería, a mí me encantaría conocer o tratar con ella, pues estamos lejos, ¿no? Lo que vivimos hoy en día se llama inteligencia artificial específica, ¿no? Por ejemplo, los coches que se manejan solos es un tipo de inteligencia artificial que se dedica a manejar automóviles, ¿no? No hablas con ellos, no te dan consejos, no te dicen de tu calendario, ¿no? Sino se dedican a manejar tu automóvil, ¿no? Porque Yuridia, manejas muy mal, lo sabe todo el mundo, entonces esa puede ser o sea, ese podría ser un lado luminoso, ya si se vuelve masivo, para, digamos, no nada más para los seres humanos que somos medio cafres, sino también pues para, digamos, encontrar las mejores rutas para bajar el tráfico, bajar la contaminación en las grandes ciudades, los accidentes, en fin, sí tiene lados muy luminosos. Al menos los que conocemos hasta hoy, la inteligencia artificial, ¿no? Pues, o sea, yo digo que es claroscuro. O sea, hay cosas muy positivas, por ejemplo, en términos del diagnóstico médico, ¿no? O sea, la interpretación de imágenes de rayos X o tomografías, etc., pues sí se puede auxiliar de forma muy positiva de la inteligencia artificial, ¿no? Y, por ejemplo, acaba de salir una nota en la que eh, un modelo de machine vision, ¿no? De visión por computadora, detectó un cáncer de mama 5 años antes de que ocurriera, de que ocurriera, ¿no? se Y de que presentara, sí, sí. normalmente se hubiera detectado, ¿no? Esto por todo el entrenamiento que tiene, todo el historial de tomografías y de mastografías que existen y que han ayudado a detectar los patrones que sigue un cáncer de mama, ¿no? Entonces, el algoritmo, el modelo dijo, ok, yo veo que este puntito, si seguimos el historial, pues se va a generar un tumor y lo puede anticipar, lo puede predecir. Entonces, ese tipo de cuestiones o de aplicaciones. Yo no soy doctor y tú tampoco, No. pero cuando algo así ocurre, Paola, ¿qué es lo que los doctores sí pueden hacer? Es una excelente pregunta. O sea, hay quienes obviamente desconfían, ¿no? De la tecnología, son escépticos, lo cual está muy bien, ¿no? Porque definitivamente no queremos que un modelo que no nos conoce de nada tome decisiones sobre nuestra salud, ¿no? Lo que yo argumento es que la inteligencia artificial nos va a hacer mucho más poderosos a los humanos, ¿no? Al doctor. O sea, que el doctor utilice un modelo de inteligencia artificial para ayudarte en tu salud, creo que es una colaboración muy virtuosa, ¿no? Claro, Lo que claro. no podemos es depender solamente de un algoritmo, ¿no? O sea, que tú vayas a ChatGPT y le digas, tengo estos síntomas, y ChatGPT te recomiende un tratamiento o una medicina directamente, creo que eso sí es bastante más irresponsable. Por ejemplo, no pienso en la pandemia, no pienso cuando atravesamos todos en todo el planeta a COVID-19. Vaya, como había tanta información, mucha de ella falsa allá afuera, y digamos la inteligencia artificial en sus modelos de lenguaje se nutre de todo lo que hay disponible en internet, pues en una de esas, digo, ahora ya sabemos que no es buena idea, pero si se lo hubiéramos preguntado entonces si tomar cloro y lejía era una buena opción para prevenir el COVID, después de que Donald Trump así lo hizo, posiblemente te lo hubiera recomendado la inteligencia artificial, ¿no? Sin tener digamos, todos los datos necesarios para decir, sí, es buena idea. Claro. Sí, o sea, justo lo que hacen las empresas hoy en día es meterle, digamos, protecciones, ¿no? O sea, justamente para evitar este tipo de casos. Hay protecciones
para que el algoritmo no se vuelva ultra racista como sucedió hace unos 5 años a Microsoft, ¿no? En el que probaron uno de estos modelos de lenguaje y lo pusieron a interactuar con la gente y en cuestión de horas ya era un supremacista blanco, ultrarracista, etc., etc., ¿no? Entonces las empresas se dieron cuenta que si lo ponían así nada más, este tipo de lenguaje, de modelos, tendrían este tipo de fallas, ¿no? O sea, desde el racismo hasta dar recomendaciones solamente porque se vuelven populares. Entonces, si de repente alguien dice, vamos a tomar cianuro para curar el cáncer, pues Y se ellos vuelve sin viral, ¿no? Y se entonces, vuelve viral y exacto. dice, ok, pues mucha gente lo está haciendo, mucha gente cree en ello, pues eso ya es la verdad, ¿no? Cuando en realidad, pues estaría dando un muy mal consejo. ¿Qué hacen ustedes los programadores, Paola, para evitar, porque sí, o sea, sí hemos visto que han mejorado mucho, digamos, esos filtros para evitar que este tipo de falsedades puedan llegar a convertirse en verdades en función de su viralidad, ¿no? ¿Qué es lo que falta todavía? Que tú desde tu conocimiento profundo dices, oye, todavía a la inteligencia artificial nos falta a nosotros los programadores, porque nosotros los pobres mortales pues, no podemos hacer mucho, ¿no? Pero ustedes sí. ¿Qué es lo que todavía se puede hacer para mejorar todos estos modelos? Bueno, yo creo que es un campo súper fértil todavía, o sea, como dijimos al principio, está iniciando. Entonces, podemos, por ejemplo, pensar en modelos de visión por computadora, ¿no? Que aunque han avanzado, no han avanzado lo mismo que los de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? O sea, es muy complicado, aunque ya hay algunos intentos de tener un video como en el que estamos ahorita, y identificar todos los objetos, cómo se mueve cada uno, etcétera, 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 ¿no? O sea, a nivel o en tiempo real, ¿no? Eso puede ser una aplicación y hay un montón, hay de todos los sabores y colores, ¿no? Entonces, decir como una, pues no es suficiente y además interactúan unas con otras. O sea, imagínate un robot en el que tiene esta capacidad infinita de reconocer lo que lo rodea a través de la visión por computadora, pero además se puede comunicar muy bien a través de modelos de lenguaje natural, ¿no? Entonces, hay que pensar en las intersecciones, hay que pensar en las combinaciones, y pues todo eso son campos muy, muy fértiles en el desarrollo de la inteligencia artificial. Oye, así como hay estas cosas súper luminosas y posibilidades, sobre todo muy luminosas de la inteligencia artificial, también hay temas bien oscuros, ¿no? Y ahorita que decías video, o sea, me quedé pensando en que yo he visto a Carlos Loret, a Adela Micha, a la presidenta Claudia Sheinbaum, haciéndonos recomendaciones de invertir en quién sabe qué y en quién sabe cuánto, videos absolutamente creíbles porque y son los famosísimos deepfakes. Y que ahora, pues esos son personajes muy públicos, pero ahora entiendo que incluso se pueden hacer deepfakes para hacerte caer en estafas, y poner a un ser querido, a tu esposo, a tu hijo, a tu mamá, fingiendo la voz, pero también incluso su físico, diciéndote, ay, necesito que me deposites, ¿no? Exacto. Sí, justamente, como decías, la inteligencia artificial plantea claroscuros, ¿no? Obviamente en el sentido de que hay cosas muy positivas, pero también muy negativas, ¿no? O sea, el robo de identidad, eh, el robo de identidad apoyado en la inteligencia artificial, pues está al alza, ¿no? O sea, yo creo que sí vamos a tener que tener o desarrollar otro tipo de modelos para detectar ese tipo de actuar, ¿no? O sea, como un detector de inteligencia artificial en audio, ¿no? Y así decir, oye, este audio no es tan real, ¿no? Ten cuidado. Porque si no, lo que ya estamos viendo es que, como tú dices, ya está muy, muy sencillo generar audios que parezcan que eres tú, ¿no? Cuya muestra es muy, o sea, a veces lo que se utiliza es tu voz, que diga sí, no, y ya, con eso clonan tu voz y pueden
generar cualquier audio que diga lo que ellos quieran que diga con tu voz, ¿no? Eso se utiliza muchísimo para engañar, pues desafortunadamente los que son más propensos a ser víctimas de esto son las personas mayores, ¿no? Yo he visto casos de papás de amigos que caen en este tipo de estafa y terminan siendo, pues, o sea, les vacían las cuentas de banco. Las víctimas, ¿no? Las víctimas, Las totalmente, víctimas. ¿no? Oye, no, hay víctimas, puede haber muchísimo. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para protegernos? Porque todos somos eventualmente o potencialmente víctimas de este tipo de malos manejos de la inteligencia artificial, que bueno, ahorita conocemos algunos, pero seguramente conforme pase el tiempo, porque los malandros, y eso es el ser humano, no son las computadoras. Los malandros pues no van a parar de buscarle el cómo y el qué para sacar provecho de ello, ¿no? Claro. Pues, bueno, una recomendación es siempre verificar y ser crítico con la información que recibimos, ¿no? O sea, si tú recibes un audio de tu hijo que te está pidiendo dinero, háblale, ¿no? La mejor forma de verificar que el audio de WhatsApp que estás recibiendo es verídica es marcándole por teléfono y a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más difícil fingir una conversación en vivo que generar un audio en WhatsApp, ¿no? Porque el audio es, digamos, está en línea, pero no está en vivo, ¿no? Entonces, uno, marca, verifica en persona, ¿no? O sea, si te dicen, oye, deposítame, pues nos vemos en tal lado, ¿no? O te doy un cheque o algo así, ¿no? Y después también, o sea, esto es en torno al robo de identidad, pero a la desinformación en general, ¿no? Pues hay que ir a las fuentes, hay que entender de dónde viene el mensaje que estamos recibiendo, si hay intereses detrás, ¿no? En fin, o sea, creo que esto o una buena solución para la desinformación es el pensamiento crítico, ¿no? Es de entender de dónde viene lo que estamos consumiendo para saber si pues es realmente la intención de que creamos en eso solamente por la información o alguien nos está intentando manipular para que opinemos o hagamos algo en particular. Oye, Paula, sin tener claro los porqués, pero varias de las mentes más brillantes que están hoy allá afuera, vivos, vivas, hace cosa de unos 2 años, dijeron que había que desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Pienso en Yuval Noah Harari, pienso en Byung-Chul Han, algunos de los filósofos más relevantes de nuestros tiempos. Pienso incluso en el propio Elon Musk, ¿no? Que hace 2 años él decía, no, a ver, hay que dejarlo en primera, no, ni meterle segunda, ni tercera, ni cuarta. Hoy aparentemente pues ya cambió de parecer, ¿no? Pero lo cierto es que varias de las mentes más agudas han dicho, espérense tantito, porque esto puede ser peligroso. Nunca nos dijeron exactamente por qué ninguno de ellos, pero ¿tú dónde verías los principales peligros a los que en ese entonces estaban pensando estos supergenios? Claro, el peligro viene en que, por ejemplo, los modelos como ChatGPT no sabemos realmente cómo funcionan o cómo toman las decisiones que toman, ¿no? Sabemos que tienen una gran fuente de datos que la procesan y intentan predecir palabras y frases, ¿no? Pero realmente al entrenarse se convierten como en una caja negra de la cual desconocemos el funcionamiento, ¿no? Hay formas más o menos de deducirlo, pero que tengamos la cadena del A, B, C, D a la Z no es posible, ¿no? Sabemos que tenemos A, B, C y después no sabemos qué sucede y ya estamos en la W, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo peligroso, que no sabemos cómo se toman las decisiones. Y un ejemplo muy grave es este tipo de modelos que son cajas negras que tomen decisiones, por ejemplo, sobre tratamientos médicos o sobre la libertad de las personas. Ya han habido casos en los que jueces en Estados Unidos utilizan modelos de clasificación para determinar si alguien es, si alguien puede salir en libertad condicional o no, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de
pues usos de la inteligencia artificial cuando no sabemos realmente cómo funcionan, pues son muy peligrosos, ¿no? Entonces, lo que decían es que ni los sistemas de justicia, ni los sistemas de seguridad, y en general la sociedad están listos para utilizar al 100% estas capacidades, ¿no? Y perderíamos muchísimo de rendición de cuentas, muchísimo de transparencia, ¿no? Entonces, sí es... Fíjate que lo que ocurrió hace cosa de unos 2 meses, 3 meses, a nivel global, que se volvió además, pues era un trend, era una tendencia, cuando X, antes Twitter, ahora X, eh, masivamente se volvió tendencia, porque Grok, su inteligencia artificial ya estaba ahí, ¿no? Pero se volvió tendencia el famoso, oye, Grok, tal cosa, ¿no? Y me acuerdo que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pues estaba así como la bruja de Blancanieves frente al espejito, ¿no? Y le preguntó, oye, Grok, ¿quién es el presidente más popular del continente americano? Y Grok le contestó, Sheinbaum. Así, plano y seco, ¿no? Plano y seco. Y claro, ya no le gustó y luego va para Nayib Bukele, ¿no? Y yo me quedé pensando en ese entonces que justamente la inteligencia artificial podría llegar a tener utilidades arbitrarias, ¿no? O sea, como dar veredictos, pues basados en lo que es factual. O sea, pues claro que la presidenta Sheinbaum es más popular que el presidente Nayib Bukele. Y así es, y está allá afuera, y pues contestó, ahora sí que con la mera neta Grok, ¿no? Y dije, mira, esto estaría muy bien que tuviera la inteligencia artificial posibilidades de tener como mucho más información para arbitrar la realidad. Sí, pero yo creo que más bien es un peligro, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que mucha gente utiliza Grok hoy en día para preguntarle si algo es verdad o no. Entonces lo están utilizando como constructor de verdad, ¿no? Y el problema de eso es quién está detrás de Grok. Hay una empresa con intereses muy específicos económicos que obviamente a ellos les conviene que la gente los utilice para construir la verdad, ¿no? Si alguien cree que algo es verdad, pues lo va a defender, ¿no? Y eso obviamente tiene una posibilidad muy, muy grande de utilizarse, como ya lo hemos visto, con fines políticos, con fines bélicos, con fines, pues, de manipulación de las masas, etcétera, ¿no? Entonces sí es algo como muy, es un arma de doble filo, ¿no? No hay que considerar a ningún tipo de inteligencia artificial, sobre todo las que tenemos actualmente, como entes neutrales, ¿no? O sea, hay que saber de dónde vienen. Todas vienen de, por ejemplo, empresas multinacionales que tienen... Tienen sesgos humanos. Exacto. Tienen muchos sesgos humanos. ¿Alguna vez tú crees, Paula, que alguna vez eso me emociona pensarlo, ¿no? No sabemos si nos va a tocar verlo, pero tú crees que alguna vez la inteligencia artificial logre desarrollar esa cosa magnífica que nos hace humanos, que es la conciencia? Híjole, yo en este momento, que es muy probable que me equivoque, te diría que no, ¿no? Pero te digo, es muy probable que me equivoque, o sea, y podrá decir que quizás en 20 años estemos cerca de allá, pero también es probable que me equivoque, ¿no? O sea, no, en general, la inversión no está yendo hacia allá, ¿no? Ok, ¿Por ok. qué? Porque estamos en la era, digamos, de la inteligencia artificial específica. Queremos, pues, hacer que los modelos que hacemos para decisiones médicas o de justicia o de movilidad o de etc., sean los mejores que pueden ser para esas tareas específicas, ¿no? Hay inversión, sí, pero no es tanta en la búsqueda de la conciencia artificial, ¿no? Entonces, aunque hoy no lo haya tanto, quizás llega en el momento en el que se acelere a tal forma que en 3 años la tenemos. Pero eso es algo como que yo ahorita me está costando trabajo como conectar los puntos para ir hacia allá. Sí, 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 y en la nube, ¿no? O sea, está, obviamente mucha gente que se está metiendo hoy al tema de inteligencia artificial, pues las primeras cosas que dicen es, vamos a generar conciencia, ¿no? Pero pensemos en lo que tenemos dentro de nuestro cráneo. O sea, es una máquina, es un órgano que tiene trillones y trillones de conexiones. Sí, no, o sea, conexión.
que además funciona con muy bajo voltaje, o sea, un centro de datos de inteligencia artificial consume la cantidad de energía y de agua equivalente a una ciudad mediana grande, ¿no? Y son edificios muy concentrados, o sea, no es... Eso lo tratas en este libro y Así a mí es. me preocupa tremendamente, ¿no? La cantidad de recursos naturales que sí consumen de la vida real, ay, ya le estoy pegando esto, de la vida real de nosotros, no nada más los humanos, sino también todas las especies vivas de este planeta. Y dices, ajijo, ajijo. O sea, sí necesitamos una cantidad absurda de agua y una cantidad absurda de energía eléctrica para pues, seguir utilizando, nutriendo la inteligencia artificial, ¿no? Y no solo la inteligencia artificial, el Internet también Claro, consume claro. muchísima energía, las criptomonedas consumen mucha energía, etcétera, ¿no? O sea, los desarrollos tecnológicos de los últimos 40 años consumen mucha energía eléctrica y mucha agua, ¿no? Y lo que a mí me parece, y por lo cual no estoy convencida de que vayamos a desarrollar una inteligencia artificial general o conciencia artificial, es que nuestro cerebro es elegante, ¿no? Es una solución que la evolución No todos, lo tengo que decir. creó de forma, pues, en millones y millones de años, y es un cerebro compacto, ¿no? Que realiza labores, o sea, todo lo humano lo ha pensado un cerebro, ¿no? Y lo hace de forma que no consume tanta energía eléctrica, que utiliza sus recursos de forma óptima, o sea, la, la glucosa que consumimos, el 90% se va para el cerebro, etcétera, ¿no? O sea, como que sí es una máquina muy bien aceitada, ¿no? Y estamos muy lejos en términos de hardware, en términos de software, en términos de los modelos, etcétera, de llegar a imitar eso. Digamos que somos mucho más perfectos nosotros que lo que sea que esto nos pueda arrojar todavía. Ok. Yo creo que afortunadamente. Oye, y en términos más mundanos, porque lo filosófico nos podríamos también quedar aquí horas platicando tú y yo, Paola, como lo hemos hecho en varias charlas de café, pero en lo más mundano, así como Uber transformó una industria completa, o Airbnb transformó una industria con otra industria completa, ¿tú ves próximamente la transformación de algunas industrias en particular con la existencia de la inteligencia artificial? Definitivamente. Por ejemplo, la programación, que de hecho no viene del libro. El libro lo escribí hace 1 año y medio y todavía no era muy común utilizar modelos de inteligencia artificial para programar. Hoy, yo pienso que de las primeras profesiones en ser muy afectadas por la inteligencia artificial es la propia programación. Puedes ya hacer aplicaciones Porque ya lo completas. hace la inteligencia artificial, ¿no? Si tú le pides, oye, programa un guachufí, programa, valga la Sí, redundancia, para tal cosa, pues te da el código, ¿no? Cosa que usted y yo no entendemos, pero Paola así sí, es. por Así ejemplo. es, ¿no? Entonces yo ya digo, yo sé qué pedirle, ¿no? O sea, y sé cómo se ve un buen código, ¿no? Y los componentes de un sistema, pero es una colaboración muy activa. Es como diseñemos este sistema y dame todos sus componentes y vayamos uno por uno a programarlo, ¿no? Y eso ya antes se hacían con un equipo de 15 programadores y hoy solo necesitas 3 o 2, ¿no? Entonces, definitivamente a los propios programadores nos está sustituyendo. No solo eso, también, pues, profesiones que realizan labores repetitivas, por ejemplo, los cajeros de bancos, los cajeros de supermercados, gente de atención a clientes, están siendo sustituidos también por chatbots, ¿no? Que ya son más humanos, por así ¿La decirlo. inteligencia artificial nos va a dejar a todos sin trabajo, Paola? No, yo lo que pienso es que nos propone un reto muy grande, no es sencillo, eh, pero nos propone adaptarnos, ¿no? Y aumentarnos. O sea, yo como programadora, al adaptarme a la inteligencia artificial y adoptarla como una herramienta de mi trabajo, pues lo que estoy haciendo es adquiriendo, pues, mayor rapidez, mayor experiencia, etcétera, ¿no? O sea, sí me aumenta a mí mis capacidades. Y así debe de ser o va a ser con la gran mayoría de los oficios, ¿no? Si no, pues sí se corre el riesgo de que
te sustituya un Si modelo, no te ¿no? adaptas, ¿no? Exacto. Si no conoces, al menos echarte los clavados que necesitas echarte para conocer este nuevo escenario, ¿no? Y pues sí mantenerte lo más actualizado que puedas siempre. Oye, ¿qué le recomendarías, Paola Villarreal? Porque seguramente varias profesiones sí van a ser ya totalmente resueltas, ¿no? Por las inteligencias artificiales, por la tecnología, pero al mismo tiempo también nacen nuevas profesiones y hay un horizonte que quizá todavía ni siquiera conocemos. ¿Qué le recomendarías a un chavito, ahora sí que un morro, una morra, que ahorita está pensando qué estudiar o en qué prepararse? Qué buena pregunta, porque hace un mes yo diría que no estudien programación, ¿no? Porque estamos siendo sustituidos, pero sí estudien, por ejemplo, matemáticas, álgebra lineal, matemáticas aplicadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es los cimientos de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, También yo recomendaría mucho el aprender a utilizar la inteligencia artificial en cosas específicas, por ejemplo, en cine, en arte, en escritura, ¿no? En saber cómo manejar los modelos para que interactúen de forma más natural, pero al mismo tiempo mucho más rápido en la creación de contenido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Obviamente, finanzas y todo esto está siendo, o sea, todo lo que necesita análisis de datos también está siendo sustituido por modelos de inteligencia artificial, que son mucho más eficientes en analizar datos muy grandes y tomar decisiones o recomendaciones. Entonces, yo ya no estaría tan segura de que, por ejemplo, estudiar economía eh, o, sí, economía sea algo como muy práctico, ¿no? Yo creo que sí puede seguir siendo interesante ciencias políticas, algo más social, ¿no? Algo más artístico, periodismo, creo que también puede ser aumentado por la inteligencia artificial. em, en fin, ¿no? Hay muchas. Hay un estudio muy interesante que también menciono en el libro, que es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Y van carrera por carrera, profesión por profesión, haciendo un análisis de cuál sería el impacto en los próximos 5 o 10 años en términos de la inteligencia. Exacto, ¿no? Entonces, eso creo que es muy interesante. Es una pregunta que además la respuesta está cambiando Es que vertiginosamente. O por eso sea, te invité, Paola, porque sí, todos los días es como, esto no es lo mismo que hace 10 años, pero ¿qué crees? Tampoco es lo mismo que hace 10 meses, ¿no? y hace 2 meses, o sea, yo ya me acostumbré a estar cambiando de opinión a cada rato, porque sí, o sea, y no lo hago de forma sencilla, ¿no? Para mí cambiar de opinión, pues sí es un proceso, ¿no? De que tengo nueva evidencia, pues no me queda más que cambiar de opinión, ¿no? Yo hace 5 años decía que la inteligencia artificial no iba, era más bien un sueño muy guajiro, ¿no? Y la evidencia sugiere que pues sí es una avenida muy fuerte de inversión en tecnología, ¿no? Entonces, eso me ha hecho cambiar de opinión y ahora, eh, pues entender pues hacia dónde estamos yendo también, ¿no? O sea, lo que te decía de que yo pensaba que los programadores íbamos a ser eternos y decía que la sociedad nos estaba dando un poder, eh, pues, exacto, ¿no? Muy desproporcionado. Y ahora pienso que, pues, los programadores vamos a ser los primeros que nos vamos a ir, ¿no? Aunque siempre va a quedar como que el 5% de programadores que saben cómo funcionan los sistemas y eso sí van a ser los que tengan el control absoluto de las inteligencias artificiales. Paola, mencionabas el cine hace unos segundos y yo pienso en el mundo audiovisual, en realidad, todas las, no, o sea, todos los intentos por asomarnos a la inteligencia artificial que se han hecho desde el cine, desde las series, desde la literatura, pues en realidad casi todos son muy pesimistas, ¿no? Y en realidad, pues puede que sea producto del miedo, porque no sabemos o no sabíamos frente a qué estaríamos, pero pienso en películas como Hair o en series como bueno, por supuesto Black Mirror, ¿no? Todos y cada uno de los episodios, pero también Westworld, en fin, o sea, ejemplos sobran, ¿no? Y casi todos son
pues muy distópicos, así como de, ay, esto nos va a ganar, nos va a aplastar, nos va a desplazar, nos va a destruir. Sí, y todos, bueno, la gran mayoría tratan de la inteligencia artificial general, ¿no? Que ya decimos que está un poco lejos, ¿no? Entonces, ahorita ese no es mi principal miedo, sobre todo porque lo siento lejos todavía, ¿no? Pero definitivamente cuando a alguien le preguntas qué es inteligencia artificial, pues hace referencia a, pues, a la ciencia ficción, a las series, a las películas que tú ya mencionas, ¿no? Eso, digamos, no pienso que sea la imagen, o sea, no estamos ahí todavía, ¿no? No siento que estemos cerca, ¿no? Pero siento que quizás en algunos años pueda ser más real, ¿no? Pero también, como ya lo he dicho, es probable que me esté equivocando, ¿no? Tan así, pues tan volátil es lo que estamos viendo en la inteligencia artificial. Tengo una preguntita más, Paola Villarreal, antes de despedirnos. ¿Puede la inteligencia artificial y sus sistemas pueden predecir el amor? ¿Pueden predecir la química entre dos personas o no? Porque las aplicaciones de citas que están allá afuera pues son muchísimas y seguramente, y qué bueno que así sea, más de muchos millones de personas están esperando que eso que a los seres humanos también nos hace seres humanos, pues que nos eche una manita, ahora sí que nos eche una manita la inteligencia artificial, ¿no? Pues, o sea, imagínate que los modelos te hacen adicta a la serotonina, ¿no? O sea, los modelos de TikTok, de Snapchat, ajá. Ahora imagínate que suceda lo mismo con la serotonina, ¿no? O las hormonas del amor. Yo siento que sí es posible y que sí lo explotan los algoritmos de las empresas tipo Bumble, Tinder, tal, ¿no? O sea, saben qué tipo de Yo persona te conozco gustan. casos de éxito, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Y te van, o sea, todo está en cómo te clasifican a ti y clasifican a los demás, ¿no? Y qué tan buen match hacen. Y ese match es algorítmico. Entonces, sí predicen de cierta forma quién te va a gustar, ¿no? Y a quién le vas a gustar. Entonces, yo siento que eso sí puede hacerse. Yo preguntaba, que creo que también es bien interesante, en una mesa de ciencia ficción e inteligencia artificial, ¿no? Le preguntaba a autoras de ciencia ficción si ellas, por ejemplo, se enamorarían de una inteligencia artificial, ¿no? Y creo que ese pues es una pregunta que también nos revuelve muchísimo, ¿no? Porque quizás, o sea, y ya existen casos, por ejemplo, de gente que se ha enamorado de inteligencia artificial, o sea, un par de meses un niño pues tuvo una consecuencia muy fuerte de cuando se dio cuenta que de quien estaba enamorado no era más que una inteligencia artificial, ¿no? No existía. Lo cual, eso va a empezar a pasar, ¿no? Y por otro lado, también podemos utilizar a la inteligencia artificial para acompañarnos en momentos de soledad, ¿no? O sea, por ejemplo, para personas mayores que ya no tienen seres queridos cerca, creo que también la inteligencia artificial puede ser una buena compañía en ese sentido, ¿no? Pero siempre siento que hay un doble filo, ¿no? O sea, y pues dependerá de cómo vayan evolucionando todo este tipo de cuestiones. Pero creo que este tipo de preguntas, ¿no? Así de, ¿te enamorarías? ¿Serías amiga de una inteligencia artificial? Creo que nos plantea mucho sobre nosotros mismos y eso me parece muy interesante. bueno, pero por lo pronto, si la inteligencia artificial te permite conocer al amor de tu vida, pues ahí, eso sí hay que aplaudirlo, ¿no? Así Paola es. Villarreal, muchísimas gracias. Gracias, Tu Yuri. libro está allá afuera, disponible en papel, Digital. en digital, no sé si en audiolibro, porque además... Sí, también. También, Ujú. porque además tú también tienes algunas conversaciones aquí con la inteligencia artificial. Así es. Muchas felicidades y muchísimas gracias. Gracias, Yuri, por la Porque invitación. esto apenas están haciendo y ya vamos a ver todo lo que ya viene con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti, Yuri. Un placer.